a una condición dada, por ejemplo, en la curva número 3 de nitrocelulosa. Entonces tengo esa curva de equilibrio para la nitrocelulosa. Entonces, si almacenamos esa cantidad, una cantidad de nitrocelulosa en unas condiciones dadas, de las cuales se encuentra el aire, ¿cuál será el porcentaje de humedad que alcanza el sólido? Eh, bueno, ya vamos a ver esto un poquito más en detalle, ¿ok? Estas curvas de equilibrio eh, van a tener algo que se conoce como histéresis, porque todo depende si esa curva yo la estoy midiendo cuando absorbe humedad el sólido o cuando desorbe humedad el sólido. ¿Y por qué los procesos son diferentes? Por un proceso que se conoce como capilaridad. O sea, cuando se está absorbiendo el sólido, estamos llenando el espacio capilar que tiene el sólido, pero cuando se está vaciando yo tengo que vencer las restricciones que ofrecen cavidades que son más pequeñas o bocas más pequeñas con respecto al lugar de almacenamiento. Eso hace entonces que las curvas generen una histéresis, que es un comportamiento como el que ven acá, donde la curva, donde adquiere humedad sólida en función de la línea que conocemos como absorción, pero cuando lo vamos a desolver sigue otro proceso por un camino diferente. Las curvas de equilibrio dependen de la temperatura, ¿ok? Porque estos procesos dependen de presión y de temperatura. Entonces, a una presión dada, nosotros tenemos diferentes curvas de equilibrio. ¿Qué sucede? Mientras menor es la temperatura, mayor ha de ser la cantidad de humedad que puede alcanzar el sólido. En tanto de que cuando va aumentando la temperatura, menor va a ser la humedad que va a retener el sólido. Y aquí hago referencia esto es algo muy común. Por ejemplo, lavamos nuestros jeans y si tenemos un día soleado, un día con una temperatura de bulbo seco elevada, donde la temperatura de bulbo húmedo va a ser pequeña, lo cual va a implicar que la humedad en el aire va a ser también pequeña. Vamos a encontrar de que ese jean, al colocarlo, al ponerlo ahí a secar como tal, en pocas horas podemos tenerlo seco. O sea, al final de cuentas, el jean lo que va a lograr es alcanzar una humedad de equilibrio con el ambiente. Hasta ahí llega el proceso de secado. ¿Qué sucede? Que como el ambiente está seco, entonces el jean alcanza una condición bastante seca para el uso como tal. Pero ¿qué sucede? Que de pronto en nuestro clima loco amanece el día muy frío, amanece lloviendo, la humedad es muy alta y así pasó un día, pasó 2 días y lo que vemos es que han pasado 2 días y ese jean o la ropa no se seca. Y no se seca simplemente porque ese material, en ese caso, ese textil, lo que va a llegar es hasta alcanzar la condición de equilibrio con la humedad que hay en el ambiente. Y si la humedad que hay en el ambiente es muy elevada, simplemente el textil va a alcanzar una humedad también bastante elevada. Entonces, ahí es donde vemos que dependiendo de condiciones de presión y de temperatura, los sólidos van a alcanzar una humedad que corresponde a la condición de equilibrio con la corriente gaseosa, en este caso, en la cual se pone en contacto. ¿Ok? Y como vemos acá, mientras menor sea la temperatura en días fríos, entonces ese sólido, ese textil, en el caso que estamos haciendo, tendrá una humedad mayor. Y mientras tengamos días más calientes, la humedad que vamos a alcanzar va a ser menor. Entonces va a ser más eficiente, por decirlo así, el proceso de secado. Estas curvas de secado permiten, por ejemplo, determinar. Por ejemplo, aquí tenemos la curva de lana, ¿ok? La curva número 2, esta que tenemos acá. Entonces, supongamos que tenemos lana que se encuentra, que la hemos extraído en nuestro proceso a 25 grados centígrados, que tiene una humedad de 0.18 kilogramos de agua por kilogramos de lana seca, y la ponemos en contacto con aire, ¿ok? Y ese aire se encuentra a 25 grados Celsius, ¿ok? Y una humedad relativa del 60%.
¿Qué va a ocurrir? Al poner en contacto esta lana, que se encuentra en esta condición, con aire, que ahora está en esta condición, simplemente la lana, atendiendo a la curva de equilibrio, el menor contenido de humedad que podrá lograr es de 0.0142 kilogramos de agua por kilogramos de aire seco. Fíjense que este punto es el punto donde se intersecta la humedad relativa que tiene el agua con la curva de equilibrio. En ese punto donde se intersecta la humedad relativa que tiene el aire, perdón, con respecto, y la curva de equilibrio, entonces determinamos la humedad de equilibrio que va a tener la lana. La humedad de equilibrio es fundamental en los procesos de secado. Entonces ya sabemos que es la condición límite que puede alcanzar, que puede lograr el sólido durante su proceso de secado, es la del equilibrio. Y esa condición de equilibrio va a depender de la condición que tenga el aire, el gas a la cual se expone el sólido. Entonces ahí introducimos unos conceptos, ¿ok? El primero de ellos es el contenido de humedad en base húmeda. ¿Qué es el contenido de humedad en base húmeda? Los kilogramos de humedad por los kilogramos de sólido seco más kilogramos de humedad. Es decir, kilogramos de agua por kilogramos de sólido húmeda. Es lo que se conoce como humedad en base húmeda y generalmente se denota con la letra X minúscula. Luego tenemos el contenido de humedad en base seca y quieren hacer kilogramos de humedad por kilogramos de sólido seco. Una definición similar a las relaciones que veíamos en los primeros temas, como Y mayúscula, X mayúscula. Kilogramos en este caso de agua por kilogramos de todo lo que no es agua. Y se relacionan ambas a través de estas definiciones que ya conocemos. Simplemente esa X, esa contenido de humedad en base húmeda es simplemente el contenido de humedad, en base seca es igual al contenido de humedad en base húmeda, 1 menos el contenido de humedad. Ese contenido total de humedad que encontramos es la cantidad total de humedad que va a tener el sólido que vamos a secar. Entonces, ese contenido total de humedad vienen a ser los kilogramos, por ejemplo, de agua con respecto al kilogramos de sólido seco total que existen en una condición dada. Luego encontramos otras definiciones, ¿ok? Lo que es la humedad retenida o la humedad ligada. En este caso, la humedad retenida o la humedad ligada es la humedad que va a ejercer una presión menor a la presión de vapor del líquido puro a la misma condición. En pocas palabras, esta es nuestra curva de equilibrio. El sólido, vuelvo al ejemplo, acabamos de lavar nuestros jeans, los sacamos de la lavadora y ese jeans va a tener una humedad que podríamos decir total. Kilogramos de agua totales por kilogramos de ropa seca, por decirlo así. La humedad que vamos a poder remover del sólido es lo que llamamos humedad libre. Y esa humedad libre es toda la cantidad de agua que se encuentra por encima de la humedad del equilibrio. La humedad de equilibrio será ¿quién? La que logrará el sólido, en este caso la ropa, el jeans, a las condiciones de presión y temperatura del aire con que lo estamos poniendo a secar. Entonces, a esa condición de presión y temperatura alcanza una humedad de equilibrio. Esa humedad de equilibrio es este contenido que está acá. Esa humedad de equilibrio es una humedad como tal que no vamos a poder remover, sino la que vamos a poder remover es la que llamamos libre. ¿Y cuál es la libre? Toda aquella que se encuentra en exceso, por encima de esa condición de equilibrio. Entonces, ahí tenemos un concepto que es el de humedad libre, ¿ok? Y entonces es el exceso de humedad de equilibrio a una temperatura y humedad dada del gas. Entonces hemos definido humedad de equilibrio, humedad libre. Cuando
estamos en una condición, por ejemplo, de 100% de humedad, esa humedad de equilibrio se conoce como humedad retenida o humedad ligada. ¿Qué significa esto? Fíjense, es la misma humedad de equilibrio, solamente que ahora el aire se encuentra con un 100% de humedad. Entonces, esa humedad retenida o humedad ligada es esa humedad que no vamos a poder remover porque su presión de equilibrio es menor a la presión de vapor del líquido a la misma temperatura. Y esta humedad libre es lo mismo que llamamos como humedad no ligada o retenida, que es la que vamos a poder remover. ¿Ok? Entonces esos conceptos son fundamentales en términos de la interpretación de los fenómenos que analizamos por el secado. ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Están acá en la clase de masa o están en modo multitarea? Acá en la clase, profe. Tal vez lo más sincero hubiese sido en ambos, en modo multitarea, en la clase y haciendo otro poquito de otras cosas que tenemos pendiente. Bueno.